ya mismo a recibirlo a Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué decís, Juan? ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo viejo? bien? Bien, Juan. Qué un gusto de verte. Me dejaron sin sillón. Bueno, Pobre. claro, estamos bien. Leo en pantalla dos modelos de país en juego. ¿Qué se juega en la Argentina el próximo domingo? Bueno, se juegan varias cosas. Vamos a empezar por la que más me preocupa. Me preocupan todas en realidad, pero yo digo que en esta elección está en juego además en riesgo la democracia. Y no es una exageración. Si uno observa las cosas que han pasado en el mundo, cuando en ciertos países algunos candidatos o dirigentes políticos actúan como actúa hoy el candidato de La Libertad Avanza, puede comprobar que se han producido situaciones muy complejas, incluso gobiernos totalitarios, muy cruentos en el siglo XX, en Europa, por ejemplo. Yo digo, para ser más concreto, si yo dijera que tengo diferencias programáticas con Milei, me quedaría cortísimo, que las tengo, por supuesto, y enormes. Sus políticas son del siglo XIX. Pero lo que está en riesgo es la democracia con el candidato de La Libertad Avanza. Está en riesgo la convivencia democrática en el mejor de los casos y el sistema democrático en el peor de los casos. Un hombre que le dice a sus adversarios ratas, gusanos, parásitos, excremento humano. Ese evidentemente es un hombre que no tiene la menor idea acerca de cuáles son los valores necesarios para poder hacer funcionar la democracia. Un hombre que además dice que la dictadura militar cometió excesos, pero que no hubo un plan sistemático de violación de los derechos humanos y que incluso de manera indirecta, si vos querés, justifica la dictadura militar. Y que ve en Raúl, en tu padre, Sí. A un fracasado hiperinflacionario, Sí. a quien golpea con un muñeco. Sí, mira, vos sabés que eso a mí es cierto. Por supuesto que a cualquiera le disgusta. Yo, primero, como hijo también, pero como militante o como afiliado radical o como radical sustancial, me siento molesto con ese tipo de referencias. Pero más me molestan algunas reacciones que he visto en algunos dirigentes radicales. Por ejemplo, he visto que dicen algunos frente a estas declaraciones de Milei, yo no puedo votar a Milei por las cosas que dice Raúl Alfonsín. Yo digo que si Milei dijera las cosas más maravillosas de Raúl Alfonsín... Tampoco sería votable. No, es porque no es él. Sus propuestas son invotables. Sus propuestas económicas, sus propuestas sociales, su filosofía pública, su filosofía de lo social, su individualismo, su desinterés por lo que le pasa a los demás, su apelación a que cada uno haga lo que sea necesario para salvarse como pueda, desinteresándose de todo lo que pasa en el conjunto de la sociedad. Eso es invotable. No hay ningún país que pueda resolver los problemas que tenemos que resolver nosotros de esta manera. Y respecto de la democracia, lo que él piensa acerca de la democracia, no supo defender, no supo explicar, no quiso explicar por qué la democracia es el mejor sistema de gobierno. Pero yo no sé cómo se nos ocurre pensar. Un hombre que dice que la justicia social es una aberración conceptual. ¿Pero qué tiene ¿Crees en que la hay algún cabeza? radical que vote a Milei? Digo, porque, por ejemplo, Petri creo que lo va a votar o le va a fiscalizar. Sí, y demás. habrá algunos. Yo creo que van a ser mucho más los radicales, que sin decirlo, otros lo dirán, van a votar a Sergio Massa, que tienen diferencias seguramente con el programa, sí, cómo no. ¿Acaso no las tenían con Melconian? Yo lo respeto a Melconian. Pero votar a Massa no es renunciar a tus banderas políticas. Es como tampoco. si no, la Unión Cívica Radical no tiene candidato en esta elección. No tiene candidato ni programa. En realidad viene paseando esto desde el 2015. Desde el 2015 la Unión Cívica Radical no tiene candidatos. Vos lo advertís desde aquella época. En el 2015 fue Macri, Michetti. En el 2019 fue Macri, Pichetto. Ahora ni siquiera está Juntos por el Cambio. No está en juego el radicalismo. No está el programa radical.
Pero el programa, que sin ninguna duda se parece mucho más al radicalismo, y esta ya sería una razón para votar por Sergio Massa, ese programa de Unión por la Patria. Nadie puede negar esto, todos saben que es cierto, los dirigentes radicales, lo que les digo. Pero además de esta razón, que tiene que ver con lo programático, está la que te dije antes, pone en riesgo la democracia, la personalidad, el temperamento, la manera que tiene de concebir la política este señor. Y bueno, los que no crean en esto, que actúen como crean que deben actuar. Ahora, que se hagan cargo después, que se hagan cargo de las consecuencias, porque una decisión de esta naturaleza, en una elección como esta, puede tener consecuencias muy graves en términos democráticos. Que se hagan cargo los que no han tenido en cuenta los riesgos que supone la visión que de la política y de la relación entre las fuerzas políticas tiene este señor. Marcos. Ricardo, pensando en esto que usted está diciendo, ¿no? De que se hagan cargo y el abismo que separa a las ideas radicales de las propuestas de Javier Milei. No le pregunto por los dirigentes, le pregunto por el electorado. ¿Cómo le parece que va a reaccionar? Yo creo que la mayoría va a acompañar, va a ser mayoritaria el apoyo a Sergio Massa. Yo no creo que vaya a acompañar estas políticas la mayoría de los ciudadanos. Ya demasiado, me parece, ha obtenido. Incluso les digo, a mí en España me preguntan, palabra de honor, ¿Qué te a mí me preguntan? dan un poco, a veces, de vergüenza, ¿no? Porque me preguntan sobre ciertas cosas que dice este señor, ¿no? Y me hablan con preocupación. A Macri, que siempre está hablando de la necesidad de generar confianza en el mundo, que todos los países deben generar confianza en el mundo. Eso es una perogrullada. ¿Quién puede estar en contra de eso? Decir que hay que generar desconfianza en el mundo. El asunto es con qué, cómo se genera confianza y a qué costos y con qué beneficios. En España te preguntan por Milei. No, ahora yo me pregunto si Macri cree realmente que un presidente como Milei es un presidente confiable para el mundo. Si lo cree realmente, que vaya a explicarle entonces, por ejemplo a España, pero también a Europa, por qué tienen tanta preocupación con un triunfo de Milei en la Unión Europea. Y lo que te estoy diciendo no es algo que se me esté ocurriendo ahora, me lo preguntan empresarios, incluso políticos. ¿Con qué tiene que ver, Ricardo, la preocupación por Milei? ¿Tiene que ver con una cuestión de personalidad? ¿Tiene que ver con el plan que tiene para la Argentina, el plan económico? ¿Qué es puntualmente lo que le preocupa? Le preocupa lo imprevisible que es este señor, la estabilidad emocional, el temperamento, la personalidad que tiene un hombre que promueve sentimientos muy peligrosos para la convivencia democrática. No se puede promover el rencor, no se puede promover el odio. ¿Y qué crees que promueve él cuando dice ratas, parásitos, gusanos? Le dice al Papa que está poseído por el demonio. Pero Dios mío, no quiero utilizar otras cosas que pueden parecer golpes bajos, pero es increíble que no estemos preocupados. Nos costó muchísimo conseguir la democracia. Cuando digo mucho, hablo de esfuerzo supremo, sacrificio supremo, muertes, persecuciones, pérdida de libertad, desapariciones, torturas. Bueno, como para que no valoremos la democracia, ¿no es cierto? Y no seamos capaces de advertir ciertas señales que pueden representar riesgos para lo que puede venir si triunfara este señor en las elecciones. Estoy seguro que la sociedad argentina, miren, somos un ejemplo para el mundo, les aseguro. No por muchas cosas los argentinos somos un ejemplo, por lo que hicimos con los derechos humanos, por lo que hicimos en la primera transición y por lo que continuamos haciendo después, durante 40 años. Somos un ejemplo para el mundo. Ustedes vieran la cantidad de actos y recordaciones que se hicieron en España nada más, incluso con Francia. Fui a una de estas, por ejemplo, combinada que se realizó en Francia, sobre lo que fue la transición y la solución que se le dio al problema de los derechos humanos en la Argentina. Y lo vamos a poner en riesgo con un señor que viene a decir que fueron excesos. ¿Y a Villarruel la escuchaste? Pero sí, claro, eso también me preocupa. Que además se quiere ocupar de la defensa. Por la libertad de genocidas y no niega que ella busque la libertad de genocidas. Claro que me preocupa, pero más que ella, me preocupa que haya tantos y algunos radicales que no hayan salido a poner la voz en el cielo, el grito en el cielo. ¿Vos crees que yo no tengo ningún interés en esta elección? Yo no soy candidato. Me preocupa lo que puede pasar con la democracia formal, esa que nos permite elegir a nuestros gobernantes.
Pero además me preocupa también lo que puede pasar con la democracia social. Vamos a perder derechos los argentinos. El mundo progresó cuando las políticas de Milei no se aplicaban. El mundo era mucho más injusto cuando se aplicaban las políticas de Milei en el siglo XIX. En el siglo XX, después de la guerra, empiezan a aplicarse políticas distintas que le reconocen a los gobiernos la capacidad de intervenir en la economía para dotarla de funcionalidad solidaria. Para Milei esto es una aberración, pretender influir con algún sentido de justicia en el funcionamiento de la economía. Pero ¿cómo puede alguien votar eso? Y Ricardo, la gente más humilde, más pobre, la que sufre más, yo lo entiendo. Pero que haya empresarios hipersatisfechos, muy ricos, representantes de multinacionales que estén acompañando en el país una aventura como esta y que encima vengan a los programas de televisión a darnos cátedra a los argentinos sin recordar lo que hicieron sus empresas en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial o con ciertos liderazgos autoritarios en Europa. Por favor. Ricardo, la última para cerrar. ¿Qué le dirías a aquel televidente, a aquella televidente que está del otro lado, se identifica con las banderas del radicalismo? Imagino mucha gente que también probablemente haya salido a las calles a celebrar el triunfo de don Raúl y tal vez está dudando respecto de votar en blanco, no ir a votar y votar a Massa, incluso ir a votar y votar a Milei. ¿Qué le decís a aquella persona que, como decís, se quedó sin candidato, que levanta las banderas, que alguna vez se sintió muy entusiasmada con las banderas de la UCR y hoy, bueno, está en la duda? Yo digo que es una obligación moral. Cuando tu propuesta, que vos crees la mejor para el país, no prosperó, es una obligación moral y política evitar males que podés evitar. Nosotros tenemos que trabajar, los radicales, para evitar que pueda triunfar un señor con estas propuestas que desde el punto de vista político son peligrosísimas y desde el punto de vista social son muy injustas. Pero además te digo una cosa, porque algunos me preguntan, ¿qué te parece que haría Alfonsín? No tengo ninguna duda, y yo no suelo. ¿Sabes qué te iba a decir eso? Por lo general vos decís, yo no hablo por mi padre. No, en general no lo hago. Incluso a vos te consta, porque varias veces hemos hablado. No hablo en general por mi padre. Aunque en el partido muchos hablan por mi padre y dicen cosas que hay pruebas de que mi padre no diría. Pero bueno, no importa. Yo no hablo por mi padre, pero estando en juego una cosa tan importante como es la democracia, siento la necesidad de decir esto. Mi padre trabajaría. No tengas ninguna duda para un triunfo de Massa. Y si querés que te dé una prueba, en el año 2003, cuando la primera vuelta iba a ser entre Néstor Kirchner y Menem, en ese año Alfonsín hizo declaraciones y se reunió en el partido. Están en página 12 las declaraciones de aquellos años y en otros diarios también seguramente, donde dice que hay que votar a Néstor Kirchner frente a una reiteración, al riesgo de una reiteración de las políticas neoliberales y su profundización. ¿De qué me vienen a hablar? De que, a ver, nosotros podemos tener diferencias con el programa. Claro que sí que pueden haber diferencias, que jorobar. Como te decía con Melconian, ¿qué creen? Que teníamos coincidencia con la receta de Melconian. Con Patricia Con respeto, lo digo por Melconian. Pero no teníamos ninguna coincidencia. Y sin embargo de eso no se quejaban, les parecía natural. Ricardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias a todos ustedes. Y me quedo con ese título. Mi padre sin duda trabajaría por el triunfo de Massa. Me quedo particularmente porque debe ser la persona a la que más veces entrevisté desde que empecé en el periodismo y siempre que te busqué un título por ese lado, siempre me dijiste, no hablo por mi padre. Y esta vez decís, no tengo ninguna duda. Don Raúl estaría trabajando. Siento que debo hacerlo. ¿Querés que te diga la verdad? Y te digo algo más. Mira, ¿puedo? O no, si no, no. Sí, no, sí, mira, por supuesto, Ricardo. Una vez a mi padre, también cuando terminó el gobierno, y él estaba viviendo en la casa de David Rato, que era el publicista, de la campaña de Alfonsín. Y le había prestado la casa para que viviera el viejo 6 o 7 primeros meses después de que dejó el gobierno. Y me acuerdo que un conjunto de dirigentes que todavía existen, algunos de ellos ocupan lugares muy importantes, frente a las críticas que hacía mi padre con relación a las políticas de Menem, le dijo, Raúl, no hable, porque la gente no lo quiere oír hablar a usted. Y enoja a la gente. Y le dijo así,
Pero vos qué te crees, que yo estoy para que la gente me diga qué lindo que soy, qué bueno que soy. Yo estoy para evitar problemas y las decisiones que se están tomando, aunque me generen costos políticos, yo tengo que tratar de evitarlas, aunque me generen costos políticos serios. Bueno, yo siento que es mi obligación advertir esto, como es la obligación de cualquier político, no es que me siento que yo especialmente estoy obligado a eso. Todo político serio, y todo militante serio, y todo joven serio tiene la obligación de evitar esto. Gracias, Ricardo, como siempre. No, al contrario, Un gracias gusto. a ustedes. Ya.